señal original. Entonces, eso es lo que debemos de esperar hacia el final. Lo vamos a hacer, obviamente ya una vez que tengamos todos los elementos del ejercicio, lo vamos a replicar en el MATLAB y vamos a sacar este tipo de gráficas. No les digo que esta porque yo creo que ni me la van a creer. Esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla, la hice en el Word y casi estoy seguro que aunque no me lo digan, no me la van a creer. Y es que antes, hasta el Office 2010, creo, había un complemento de matemáticas para el Word. Entonces tú podías escribir una ecuación en el Word así tal cual la escribimos como si fuera una nota, pero la podíamos evaluar con ese complemento. Entonces, pues era muy fácil ir escribiendo, copiar, incluso copiar y pegar, y pues ya tenías tus... Pero lamentablemente ya no le dieron soporte para versiones posteriores de Office y aunque sí consigues todavía el complemento ahí en internet, incluso en la misma página de Microsoft, era un complemento totalmente ilegal de Microsoft, pues ya no te deja instalarlo, ya te dice que no, pues no es compatible, ¿verdad? Pero sí, esta gráfica tal cual la hice en el Word, entonces pues suena raro porque pues, la mayoría de la gente yo creo que no lo conocía y se le hace raro que esto sea de Word. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer en el MATLAB. ¿Sale? Y pues vamos a pasar al ejemplo. No estoy poniendo la pantalla completa porque ya lo habíamos visto ayer y ya tienen ustedes las diapositivas. Lo que sí no está en la diapositiva es que no tenía escrito ahí el ejemplo. Entonces, lo anotan por favor para comenzar a hacerlo. Voy a apagar la cámara de aquí del Teams y voy a abrir la aplicación para que no me genere ningún conflicto al utilizar esta cámara o la otra. Por cuando ya lo estoy haciendo algunas pruebas, déjenme. Ya está. Ya dejo ahí para que lo anoten. Aquí como que no sé si con ustedes pasó, pero a mí de repente como que se me fue el video de pulsos cuadrados, la cual tiene un ciclo de trabajo del 50%. ¿Qué quiere decir esto del ciclo de trabajo del 50%? Bueno, normalmente este tipo de parámetros es el que tenemos disponible cuando trabajamos en el laboratorio con los aparatos dedicados a generar las señales, que son los generadores precisamente. Entonces, ese ciclo de trabajo, típicamente o de manera, digamos, habitual, normalmente viene predeterminado así, al 50%. Nosotros lo podemos cambiar, pero en sí, ¿qué significa ese 50%? Bueno, quiere decir que la parte en que la señal está en su nivel más alto de voltaje posible, dura la mitad del tiempo que dura la otra parte de la señal que está en el mínimo voltaje posible. Entonces, por eso sé que el 50% de trabajo, en inglés le llaman o heavy duty o duty cycle, cualquiera de las dos es correcta, dura el 50% del tiempo que dura el total de la señal, es decir, 50% en el voltaje más alto y
dura la señal, es decir, la frecuencia o el periodo de la señal, perdón, de la señal. Entonces, en este caso nos dice que tiene una duración de 0.5 segundos, ese 50% del periodo de trabajo. Entonces, que además tiene un rango de una amplitud del 0 a 1 volt. Puede ser de 0 a 5, a lo que sea, ¿no? Ahorita le ponemos de 0 a 1 volt. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, pues vamos a anotar lo que tenemos. Después vamos a hacer una representación gráfica de esa señal. Normalmente, o sea, si estamos acostumbrados a ello, pues no hace falta ni siquiera graficarla. Simplemente tomo los datos y se acabó. Nada más por ahorita para hacer una representación gráfica y pues darle sentido a lo que vamos haciendo para que sepan el por qué, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Voy acá la imagen. Entonces, pues tenemos las series de Fourier, el ejemplo 1, y pues empezamos así como desde la primaria nos enseñan que pues vamos a tener una señal cuadrada donde tenemos un... Oye, profe, ¿está compartiendo algo? Sí, toda la pantalla, según yo. Ah, ok. A ver, no sé si los demás sí lo vean. No, profe, bueno, como que se quedó trabada desde que iba cambiando el tal cual. Por eso, pues desde hace rato les pregunté que a mí se me trabó, que me dijeran que si ustedes sí estaban bien y nadie me dijo nada. A ver, revísenlo por favor. Ahorita lo volví a compartir. Bueno, lo quité y lo volví a compartir. Sí, ahora sí se ve. Sí, Ok. profe. Muy bien. Pues igual, desde la primera vez me hubieran dicho para resolverlo luego. Yo sí lo noté, por eso les pregunté luego, ¿verdad? Entonces, tenemos el ciclo de trabajo del 50%. Otro dato que nos trabajo tiene una duración del ciclo de trabajo, le voy a poner abreviado, de 0.5 segundos. Y el voltaje va desde 0 hasta hasta 1 volt, ¿verdad? Solamente de 0 a 1 volt. Entonces, con esto lo que voy a hacer es hacer la gráfica. Entonces, obviamente después la hacemos en el MATLAB, ¿verdad? Pues para hacerlo así de manera analítica y después lo vemos ahí en el MATLAB. Entonces vamos a tener nuestro tiempo, vamos a tener nuestra f de t, aquí va a ser el 0 y aquí le voy a poner el 1 volt. Aquí está. Entonces, 1 medio, 1, 1.5, 2, y aquí sería en medio, por ejemplo. Entonces, ciclo de trabajo, nada más vale medio segundo. Bueno, este es el tiempo en segundos. Entonces, medio segundo va a estar en el voltaje máximo, 1 volt. Medio segundo va a estar en la parte más baja. Luego, otro medio segundo va a estar en alto, medio segundo en bajo, y así sucesivamente. Acá estaría en bajo y luego subía, ¿verdad? Entonces ahí va el tren de pulsos. Esto que está aquí es el ciclo de trabajo, que sería del 50%. ¿Sí? El otro 50% pues sería lo que está en bajo. Entonces, una señal periódica y ya con estos datos que me dan, aunque no sea de manera explícita, pues sabemos que un periodo de la señal va a estar entre 0 y 1 segundo. Aquí se cumple un ciclo de trabajo. ¿Por qué? Después, pues empieza a repetir. ¿Sale?
¿Dudas, preguntas hasta ahí? Solamente hemos hecho los datos que nos entrega el problema. Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que nos piden, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular A0, AN y BN, pero para eso necesito saber cuánto es mi frecuencia angular, omega, que de manera explícita, pues no me la dan. Entonces hay que hacerlo. Lo único que me dan son los datos de la señal. Sin embargo, de aquí, pues como es repetitiva, al ser una señal periódica, pues ya tengo el periodo. Entonces, pues sabemos que la frecuencia angular es la que no conocemos, pero la necesitamos. Y sabemos que esa frecuencia angular es igual a 2 veces por pi por f, donde f pues, es la frecuencia en hertz. Sabemos que la frecuencia no nos la dan, pero sabemos que es 1 sobre el periodo. Y entonces aquí es donde está lo que ya vemos ahorita del análisis de los datos que me dan. Ahora sí, yo sé que mi periodo vale 1 segundo para esta señal. Para cada señal pues hay que revisarlo, ¿no? Y ya sabiendo el periodo, pues yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre 1 segundo y que esto me va a dar un hertz. Y ya con la frecuencia ya puedo calcular la omega. Omega es igual a 2 por pi por f, que sería 2 por pi por 1 hertz. Y esto es igual a 2 pi radianes sobre segundo. Ay, creo que eso ya no se alcanza a ver, lo subo un poquito. Ahí está. Entonces, si se fijan, pues partimos de un dato que necesitamos, que no conocemos, pero sabiendo cómo se calcula y con los datos que nos da el problema, podemos conocerla sin ningún problema. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Profe, creo que tiene su audio apagado. Sí, me muteé yo solo, gracias. Bueno, vamos a calcular ahora los parámetros ya una vez que tenemos todos los datos. Para poder sacar la sumatoria de la serie, pues necesitamos tan duro, tan a pecho, pues, que sea de 0 a t. Aquí es que tenemos que integrar un periodo. ¿Por qué? Porque si nosotros integramos un periodo, pues el siguiente periodo, ¿cómo se comporta? Pues igual, y el que sigue, igual, igual, igual. Entonces, la idea es el comportamiento, o en este caso el coeficiente de un periodo. Ese periodo, yo porque dije, pues de aquí a acá es un periodo, pero nada me impide que yo diga, bueno, mi periodo puede ser desde 1/2 hasta 1.5. ¿Sí están en un periodo de 1.5, perdón, de 0.5 a 1.5? Sí, profe. Sí, entonces, en la integral, pues yo podría decir que voy a integrar desde 0.5 hasta, o sea, no necesariamente tiene que cumplirse aquí que empiece del 0. Se pone así, pero aquí ya donde, pues ya cuando sabemos qué debemos de desarrollar, qué complicaciones hay en la parte algebraica, pues eso nos va dando la experiencia para saber dónde coloco yo mi periodo y en qué parte integrar.
¿sí? Porque va a haber algunas funciones en las que la complejidad de las integrales pues dependa de dónde ponga yo o qué tome yo como referencia como mi periodo. Entonces, ¿al final voy a llegar al mismo resultado? Sí. Pero puede ser que de una manera menos complicada que de otra. Entonces, por ejemplo, aquí otra forma de tomar mi periodo puede decir, pues desde menos un medio a un medio. También puede ser tomado y es un periodo totalmente válido. O incluso yo puedo decir, desde punto 25 hasta 1.25 va a ser mi periodo. Y sin ningún problema lo puedo hacer, es decir, tomo la mitad de aquí hasta la mitad de acá y también es un periodo. Entonces, aquí pues no hay que limitarnos a esta parte, sino la idea es que hay que sacar la integral de un periodo. ¿Cómo toma ese tiempo? Bueno, ya ahorita que veamos el desarrollo y vean qué operaciones tenemos que estar haciendo, pues ya de estar observando la señal, pues dices, si lo hago así, a lo mejor voy a resolver solamente integral, o si lo resuelvo así de otra manera, pues voy a resolver tantas integrales. Pues va a depender de esto. En este caso, así lo vamos a dejar porque pues, es una señal pues, relativamente fácil, ¿no? Pues es un simple escalón. Entonces, ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, esto va a ser igual a 1 sobre el periodo de la integral. Ahora sí, ¿de dónde? De un periodo. Pero resulta que a lo largo de ese periodo, mi señal no se comporta de la misma manera. Pero si es continuo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues separarlo en dos integrales, ¿verdad? Una parte que integre cuando vale 1 y otra parte que lo integre cuando vale el otro valor, que es 0. Entonces, de ese periodo o de una integral que tengo, ahora necesito poner 2, que sería de 0 a 1 medio de lo que vale f de t. ¿Cuánto vale f de t de 0 a 1 medio? No. Vale 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por la diferencial del tiempo, más 1 sobre t de la integral. Ahora, ¿desde dónde a dónde? Pues el otro pedazo que me falta para completar el periodo, que sería de 1 medio hasta un 1 de lo que vale f de t. ¿Cuánto vale f de t? De 1 medio a 1. Un medio. No. Pero. Vale 0. Ahí no supe cuál fue el motivo del 1 medio. Si gustas, si tienes la confusión, puedes preguntar. La función de 1 medio a 1 en estos instantes de tiempo vale 0. ¿Sale? No sé de dónde salió el 1 medio. Okay. Pero no, sí, es que me confundí, pero ya vi la gráfica. ¿Sí? Ok. Bueno. Aguas con esa parte. Nada más ahí, pues poner cuidado en la parte de la gráfica. Entonces vale 0, diferencial del tiempo. Ojo, no porque sea 0 no hay que indicarla. Esto es por el tipo de señal. Va a haber señales que en las integrales que lo tenga que subdividir, no necesariamente tiene que ser 0. Entonces siempre hay que indicarlas por si las dudas, ¿no? Porque si no, vamos a terminar mal el ejercicio. Entonces, bueno, tenemos esas dos integrales. De aquí, y pues sí se observa claramente que la integral de 0 de t, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto da esa integral? Pues da 0, ¿verdad? Entonces, de una vez aquí digo que toda esta integral me va a dar 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 sobre 1, ya estoy sustituyendo el t, de la integral de 0 a 1 medio de dt. ¿Cuánto es la integral de diferencial del tiempo? Bueno, lo indico así completo. Eso es lo que me quedaría, 1 sobre 1, integral de 0 a 1 medio de t.
¿Cuánto me va a dar eso? T. Simplemente t, ¿verdad? Entonces la diferencial de la variable, cuando la constante es 1, pues me da la variable. Entonces sería t y va a estar evaluada de 0 a 1 medio. Entonces esto será igual a 1 medio menos 0 y esto es igual a 1 medio. Y este sería mi coeficiente a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok, me dicen si están anotando para esperarme y si no para continuar, por favor. Está listo ya, profe. Muy bien, si nadie dice otra cosa, entonces voy a cambiar de hoja porque ya me queda muy poquito espacio y no dar para la que sigue. Entonces, déjenme cambio la hoja. Vamos a seguir ocupando esta parte, ¿verdad? Porque después vamos a necesitar saber cuánto vale el acero. Bien, entonces déjenme aquí. Ahora lo que tenemos que calcular es el AN. Entonces, N, ¿a qué es igual? Si ustedes se fijan en la fórmula, es 2 sobre el periodo de la integral de 0 al coseno de omega t diferencial de t. Entonces tenemos que resolver esa integral para poder determinar cuánto vale AN. Entonces, pues esto va a ser igual a 2 sobre 1 de la integral de 0 a 1 medio, porque ya vimos que no la puedo evaluar completa, porque tiene diferentes valores en los distintos periodos de tiempo que dura la señal. Entonces, de 0 a 1 medio ya vimos, ¿no? Y eso lo tengo que multiplicar por el coseno de n omega, que dicho sea de paso, lo puedo sustituir o no. O sea, puedo llevarme todo como omega, 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 y al poner que omega vale 2pi. Ahorita le voy a poner, para no extenderlo tanto, y ahorita lo sustituimos por t diferencial de t más 2 sobre 1 de la integral de 1 medio a 1 de 0 por el coseno de n omega t diferencial de t. ¿Sí? Entonces tenemos de 0 a 1 vale 1, de 1 a 1, de 1 medio a 1 vale. Entonces la segunda integral sería 0 por el coseno de n omega t, pues 0, la integral de 0, toda esta integral va a valer 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral que tengo que resolver? Bueno, esto sería igual a 2 veces la integral desde 0 hasta 1 medio del coseno de 2 por pi por n por t. Ya voy a sustituir omega, recordando que omega habíamos calculado. ¿Sí? Entonces está, nada más lo reacomodé para que estuviera primero las constantes y luego las variables. 2pi por n por t, diferencial del tiempo. Pues ahora sí, ¿cuánto vale esa integral? Bueno, vale 2 veces sobre la derivada del argumento, que sería 2 por pi por n, por la integral de la señal coseno, que sería el seno del mismo argumento, 2 por pi por n por t, evaluada de 0 a 1 medio. A ver si
no se ve tan feo, le voy a poner el 0 acá y el 1 medio arriba para que no empalmar tan feo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a quedar resultado de la integral. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues evaluarla. Entonces, esto es igual. Ahora, 2 entre 2, 1. Entonces me quedaría 1 sobre npi por el seno 2 por pi por n y por t va a valer 1 medio menos el seno de 2 por pi por n que multiplica a 0. Ya está. Entonces, 1 sobre npi multiplica a la evaluación de los límites de lo que me quedó de la señal senoidal. Entonces, por ejemplo, aquí, en estas verán 2 por pi por n por 0. ¿Cuánto me quedaría? Pues el seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Vale 0, ¿verdad? Entonces lo voy a indicar de todos modos, que se ve de dónde viene todo esto. 1 entre npi, que multiplica al seno de, ahora 2 por 1 medio, pues da 1. Entonces nada más me quedaría npi menos 0. Y entonces esto es igual a 1 sobre npi por el seno de npi. Y esto es lo que vale mi coeficiente. ¿Queda en términos de n? Sí. ¿Por qué? Al final de cuentas, pues voy a tener que hacer una sumatoria que depende de n. Entonces, cada que evalúe un valor de la sumatoria, pues va a ir incrementándose este valor de n también, ¿verdad? Entonces, por eso queda en términos de n. Pero si es una constante, ¿por qué? Ya no hay ninguna otra variable que no pueda conocer. O sea, ya no tenemos el tiempo, ¿verdad? Esta n, pues la conozco conforme voy iterando con la sumatoria. Entonces, al final de cuentas, esto se va a convertir en una constante. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Me dicen si están tomando nota, por favor, para esperarme y si no, para continuar. De mi parte ya, profe. Bien, si nadie dice lo contrario, continuamos. Entonces nos faltaría obtener Bn. Entonces vamos a primero poner la fórmula. Entonces Bn es igual a 2 sobre el periodo de la integral de 0 a t de f de t, pero ahora multiplicado por el seno de n omega t, diferencial del tiempo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a sustituirlo. Por el seno de n o diferencial de t, más 2 sobre t de la integral desde 1 medio hasta 1 de lo que vale la señal en ese intervalo, que vale 0. Y eso está multiplicando al seno de n diferencial de t. Entonces otra vez tenemos el mismo caso, 0 por el seno, 0. La integral de 0, pues va a ser el 0. Entonces todo este término, para este caso en específico, es sustituyo los valores ya en la integral que me queda para ver qué es lo que debo resolver. Entonces me quedaría que esto es 2 sobre el periodo, que vale 1. Entonces 2 sobre 1, 2 veces integral desde 0 a 1 medio
del seno de n omega t diferencial de t. Esta es la integral que tendría que resolver. ¿Vale? Entonces, pues lo hacemos. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Ahí es el menos coseno. Entonces, de una vez voy a poner el menos acá afuera. Entonces sería menos 2 sobre la derivada del argumento, que sería, de una vez le voy a poner 2 pi n, está sustituyendo el omega, por el coseno de 2 por pi por n por t. Y todo esto evaluado desde 0, a 1/2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué sigue? Pues ya nada nos falta evaluar los límites. Entonces, pues esto va a ser igual a menos 2 sobre 2 vale 1. Entonces sería 1 sobre n pi. Yo voy a mantener menos en el coeficiente para al momento de hacer la evaluación, pues simplemente restarlo el límite mayor sobre el límite superior con el inferior, ¿no? Entonces sería coseno de 2 por pi por n y multiplicado todavía por 1/2. ¿Sí? Menos el coseno de 2 por pi por n y todavía multiplicado por el tiempo, que en este caso sería 0. Pi coseno de n pi menos el coseno de 0. ¿Cuánto me da el coseno de 0? Uno. El coseno de 0 efectivamente da 1, ¿verdad? Entonces, esto es igual a menos 1 pi, que multiplica el coseno de n pi, menos 1. Para no tener el menos acá afuera, lo voy a introducir, es decir, nomás lo voy a reacomodar. Entonces, el bn va a ser igual a 1 n pi, que multiplica a 1 menos el coseno de n pi. ¿Sale? Y eso sería el valor de mi coeficiente. Si se fijan, tampoco ya me quedan términos de variables, solamente en términos de n, que una vez que esté evaluando la sumatoria, pues ya podría sustituirlo y llegar a un coeficiente de la función. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, me dicen si ya lo anotaron, por favor, para ahora escribir la sumatoria, bueno, más bien escribir la serie con los términos de la sumatoria, pero ya con los coeficientes que acabamos de obtener. Me dicen, por favor, porque tendré que cambiar hoja y ya no lo verían. El de mi portillo, profe. Muy bien. Si nadie dice lo contrario, pues entonces voy a cambiar. Entonces vamos a reescribir en, la sumatoria, es decir, esta expresión, pero ahora ya conozco cuánto vale a 0, cuánto vale a n
y cuánto vale BN. Si yo quisiera saber cómo puedo ir expandiendo los términos, pues ya podría, porque ya conozco esos términos. Primero la anotamos así como está y ya después le hacemos la expansión para saber cómo queda la expresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme cambio la hoja. Sería... Ahí está. Entonces... quedaría, bueno, yo sé que mi f de t, bueno, y aquí nótese que es una f mayúscula, ¿verdad? O sea, si fuera minúscula, quiere decir que estoy trabajando pues con mi función en el tiempo. Al poner ya mayúscula, quiere decir que lo que estoy expresando pues es la serie de Fourier, que obviamente depende del tiempo, pero ya está expresado en términos de múltiplos de la frecuencia base de la señal que estoy analizando. Entonces, por eso es f mayúscula. Esto es igual a A0, donde A0 nosotros dijimos que valía, bueno, más bien no dijimos, obtuvimos un medio más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de AN, ahorita lo voy a poner así en términos de AN, por el coseno de n omega t más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de Bn, que multiplica al seno de n omega t. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya puedo sustituir también los valores de n. Lo quise poner así primero para que no quedara tan largo y se viera que lo que voy a hacer es sustituirlo. Entonces, esto es igual a un medio, la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de AN. Nosotros calculamos AN como, lo voy a poner aquí entre corchetes para que se diferencie de la otra parte de la sumatoria. Nosotros obtuvimos que 1 sobre npi, que multiplica al seno de npi por el seno de n omega t. Entonces, aquí, esto que está entre corchetes, pues es mi AN, ¿sale? Entonces, cuando yo digo que n vale 1, pues sustituye el 1 en todos los lugares y pues me va a quedar una función. Esto ya sería una constante. A ver, Diego, ya van varias veces que, no sé si quieres participar o van varias veces que te silencio y vuelves a activar el micrófono. No sé si sea que quieras participar o se te activa. Profe, disculpe. Yo pensé que me iba a contestar Diego. Bueno. Entonces, vamos, Abner, creo que me ibas a comentar algo. La omega de ahí no se sustituye por la que tenemos de... Sí. Sí se sustituye. Nada más ahorita porque si no, si observan, ya ni siquiera me va a caber el otro término, son términos muy grandes. Entonces, si quieren en el otro término la ponemos, pero nosotros ya sabemos que omega es una constante, porque ya la habíamos calculado. Esto nos falta sustituirla en igual a 1, pero sí, si desde ahorita tienen la omega, se puede sustituir sin ningún problema. Si quieren lo hacemos en el otro término para que vean que no hay ningún problema.
Entonces, bueno, aquí todo terminaría. Faltaría más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de lo que vale Bn. Nosotros acabamos de calcular que Bn es 1 sobre npi, que multiplica a 1 menos el coseno de npi. Eso sería n multiplicado por el seno de 2 por pi por n por t. Así quedaría sustituido. Entonces, da lo mismo. Omega vale 2pi. Tengas todo, pues nada más le sustituyes el valor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo esto que está acá se podría simplificar un poquito el desarrollo si nada más le ponemos omega, ¿no? Entonces, pues es un arma de dos filos porque, pues al final de cuentas sí la tenemos que sustituir para hacer reducciones, pero durante el desarrollo puedes llevar así como omega, al final sustituyes para hacer reducciones lo más posible, ¿no? Cualquiera de las dos formas es totalmente válido y correcto. Entonces, esta sumatoria es la que me representa que entre más términos ponga yo, es decir, hasta llegar al infinito, todos estos términos que yo sume me van a dar mi señal original, mi señal de pulsos cuadrada. Obviamente, pues si nada más le pongo 1, 2, 3, 4 términos, ni de chiste se va a aparecer. Por eso es que llega hasta el infinito. Entonces, aquí en el ejercicio, así de manera analítica, solamente llega hasta n igual a 5, que saquemos la serie cuando n vale 5. Ya cuando lo hagamos en el software, en el MATLAB, sin ningún problema le podemos poner 5, 7, 9, 11, 100, 200 y que no lo grafique, ¿verdad? Pero ahorita, pues nada más para tener en cuenta, lo hacemos hasta n igual a 5. Después haremos el programa para que nos lo grafique. Y ya comprobando o graficando los términos que nosotros obtuvimos, ya de ahí en adelante, pues podemos ponerle los términos que sea, ¿verdad? Al cabo, pues que la computadora sea lo que lo calcule, ¿no? Ya nosotros ya no. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, ¿cómo le podemos hacer para ir resolviendo esas sumatorias? Bueno, hay como casi en muchas cosas que vemos de manera analítica, pues hay diferentes maneras de irlo resolviendo. Este caso no es la excepción. Una es, pues directamente, agarro toda esta expresión y voy sustituyendo la n, hago la reducción y listo, ¿verdad? Se acabó. Otra manera de hacerlo, que en lo particular es la que me gusta más a mí, es en lugar de sustituirlo en toda la expresión, mejor primero calculo los términos de AN, luego calculo cuánto vale BN y luego ya nada más lo sustituyo como si ya lo estuviera poniendo acá arriba, aquí, en esta más compacta. Ya nada más le digo cuánto vale AN y sustituyo N en el coseno. Ya sé cuánto vale BN, pues nomás sustituyo la N en el seno y me queda más compacta el desarrollo. Además de que puedo llegar a observar diferentes comportamientos de AN y BN que hagan que yo intuya o que nosotros asumamos de que tiene un cierto patrón de comportamiento, incluso ya sin calcularlo, saber cuánto vale. ¿Sale? Entonces, obviamente tienen un comportamiento repetitivo porque siempre hay n veces lo que tengo que hacer. Entonces, esa n, recuerden que lo que quiere decir es que estamos trabajando con múltiplos de la frecuencia base. Si la frecuencia base es omega t, cuando le pongo n aquí o a los términos de AN y BN, pues estoy trabajando con los múltiplos de la frecuencia base. Entonces, van a ver que cada término tiene patrones que se van repitiendo y observando los primeros, ya después es muy fácil
deducir cuál es el que sigue. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular términos de AN, vamos a calcular los 5 términos de BN, que son los que me pide el problema, y después simplemente los sustituyo aquí en la sumatoria para ir viendo cómo se forma mi serie. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, entonces si no hay dudas o preguntas, vamos a continuar. Entonces, vamos a poner, cuando n vale 1, bueno, yo lo dividí en 2 para que se vea aquí en pantalla completa. Ustedes pueden ir haciendo sus notas como mejor les convenga ahí en el espacio de trabajo que tengan. Entonces, tendríamos que A1, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que AN vale... lo pongo más abajo para que se note. AN vale 1 sobre NPi por el seno de NPi. Entonces sería 1 sobre pi que multiplica al seno de pi, ¿verdad? Ya sustituyendo el 1 en nada más el término AN. ¿Cuánto vale el seno de pi? Antes de que hagan el cálculo, recuerden que estamos trabajando con frecuencia angular, por lo tanto son pi radianes. Si no se saben los valores fundamentales o típicos de la señal senoidal y cosenoidal y necesitan hacer uso de la calculadora, nada más verifiquen que la calculadora esté en radianes, o de lo contrario, convertir los radianes a grados y luego ya sustituirlo, ¿verdad? Entonces aquí sería el equivalente al seno de 180 o al seno de pi radianes. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0. Efectivamente da 0. Entonces seno de pi, 0. 0 por lo que sea, pues me va a dar un 0. Ojo, no hay que confiarse de que si en el primer término me da 0, en los demás forzosamente me tenga que dar 0. Porque como en la fórmula tenemos n y n va a ir cambiando de números impares a pares, pudiera ser que tenga un comportamiento con los n's que son impares y otro con los n's que son pares. Entonces, al menos siempre hay que evaluar un número par, uno impar, como para ir determinando o viendo cómo es que se va a comportar ese coeficiente. Entonces, lo que seguiría sería n igual a 2, calculamos A2, que es igual a 1 sobre 2pi por el seno de 2pi. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? Es como si estuviéramos el 0 y le damos una vuelta completa, llegamos a 2pi. Si le damos otra vuelta completa, llegamos a 3pi. A 4pi. Si le damos otra vuelta completa, llegaríamos a 8pi. Entonces, es lo mismo que si tuviéramos el seno de 0 grados, ¿verdad? O el seno de 360. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale el seno de 2pi? 0, ¿verdad? Y que incluso hablando de círculo unitario que vimos en el plano Z, pues es el equivalente aquí. Ahora, si tuviéramos el círculo unitario del seno, pues en 0 vale 0, en 360 vale 0, en otra vuelta vale 0, en la siguiente vuelta va a valer 0 igual, ¿verdad? Entonces sería 0. Cuando n es igual a 3, sin hacer el cálculo, ¿cuánto creen que valga a 3? 0. 0. ¿Por qué? Porque es como si regresáramos a este primero, a la 1. Nada más que ahora es seno 1 sobre 3pi por el seno de 3pi. Pero si estamos en pi y en pi da 0, si le damos una vuelta completa, o sea, le aumentamos 2pi al pi, pues serían los 3pi. Pero llegamos al mismo lugar, entonces pues va a seguir siendo 0. Si llegamos a 5pi, va a seguir siendo 0. En 7pi va a seguir siendo 0. Entonces, ya de aquí sí podemos deducir que mi A3 vale 0. Cuando n es igual a 4, A4
4, pues es como si le diéramos otra vuelta completa a la 2, o sea, al seno de 4pi, serían 2 vueltas, pero llego al mismo lugar. Entonces también valdría 0. Y cuando n es igual a 5, pues tendríamos que A5 está en 5pi, es decir, llega a y le da otras 2 vueltas y llega a donde mismo, y ahí vale 0. Entonces también valdría 0. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, me dicen si están anotando para esperarme, si no para continuar, por favor. En el tortilla. Bien, si nadie dice lo contrario, pues vamos ahora a calcular los de BN. Entonces, ahora otra vez, empezamos con n igual a 1. Entonces, BN es esta parte, ¿verdad? Que está aquí en el segundo término de la sumatoria. Entonces, tendríamos que B1 es igual a 1 sobre npi, o sea, 1 sobre pi, que multiplica a 1 menos el coseno de pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sería igual a 1 sobre pi, que multiplica a 1 menos, ahora, ¿cuánto vale el coseno de pi? -1. Vale menos 1. Aquí, ojo, y hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿eh? Entonces, esto sería menos 1. Entonces, B1 es igual a 1 sobre pi, que multiplica a 1 menos menos 1, serían 2. Entonces, esto es igual a 2 sobre pi. Esto es lo que vale B1, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, si no hay, continuamos con B2. Entonces, con n igual a 2. N igual a 2. Ya hice ahí un relajo. Déjenme. Ahí medio le borro para que sí parezca n. Entonces, ahora sí, vamos con B2. B2 va a ser igual a 1 sobre 2pi. Que multiplica 1 menos el coseno de 2pi. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a 1 menos, ¿cuánto vale el coseno de 2pi? O coseno de 360, ¿verdad? 1. Ahí vale 1, positivo, entonces sería 1 menos 1, 0, 0 por lo que sea, me va a dar 0. Y fíjense, desde aquí podemos decir, obviamente faltaría hacer otros para comprobarlo, pero desde aquí podríamos decir que cuando las n's son impares, va a ser 2 entre npi, porque n vale 1, y entonces nomás lo divido entre pi. Cuando las n sean pares, van a valer 0. Pero para eso, pues vamos a calcular el B3 y el B4 para estar seguros que sí siguen ese mismo patrón. Entonces, vamos a tener B3, n igual a 3. Entonces tendría que el B3 va a ser igual a 1 sobre 3pi, que multiplica a 1 menos el coseno de 3pi. Y ya, ¿verdad? Sí. Entonces esto es igual a 1 sobre 3pi, que multiplica a 1 menos. Ahora, si se fijan, el coseno de 3pi, pues cuando n igual a 1 sacamos el coseno de pi, ¿verdad? Aquí está. Aquí, coseno de pi.
Si le doy una vuelta completa, o sea, si le sumo 2pi, voy a llegar al 3. ¿Cuánto debe de valer? Pues debería de valer lo mismo, ¿verdad? Pero si no, todos compruébalo y me dicen cuánto vale el coseno de 3pi, por favor. Vale -1. Igual debe de valer -1, igual que vale el coseno de pi. Entonces aquí sería -1, por lo tanto valdría 2 sobre 3pi. Si se fijan, es igual que en el B1, 2 sobre pi, 2 sobre 3pi. ¿Por qué nada más tiene 1pi? Porque la n vale 1, acá la n vale 3 y vale sobre 3pi. De tal manera que podemos intuir cuánto valdría el B5, por ejemplo, cuando lo calculemos, ¿cuánto debería de valer? 2 sobre 5pi. 2 sobre 5pi. Ahí ya sería pues muy fácil estar viendo cuánto valen los demás, ¿verdad? El chiste es los primeros términos, pues revisar su comportamiento para después simplemente, bueno, de manera visual saberlo. Si lo vamos a hacer a manera de programación, pues simplemente lo que vamos a hacer es programar las ecuaciones y pues la computadora que los calcule, ¿verdad? Pero para nosotros, de manera analítica, de manera visual, pues podemos hacer esas determinaciones. Entonces, vamos de todos a hacer el B4 todavía así completo para comprobar que sí nos dé 0, ¿verdad? Cuando otra vez le puse B, n igual a 4, tenemos B4 es igual a 1 sobre 4pi, que multiplica a 1 menos el coseno de 4pi. Entonces esto es igual a 1 sobre 4pi, que multiplica a 1 menos el coseno de 4, es como si fuera el coseno de 0, y le doy 2 vueltas a la señal, ¿verdad? 2pi radianes, 360 grados. Entonces debería de darme 1. Nada más si lo comprueban y me dicen, por favor. Lo comprueban y me dicen, por favor. Da 1. Sí, da 1, ¿verdad? Entonces sería aquí 1. Por lo tanto, sería pues 0. Aquí podemos decir que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el B6, pues me va a dar 0, el B8 me va a dar 0, etcétera, ¿no? Entonces aquí nada más para completar lo que nos pide el ejercicio, si n igual a 5, pues por el comportamiento de los demás, yo sé que el B5 va a ser igual a 2 sobre n pi, o sea, 2 sobre 5pi. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, me dicen si están anotando, por favor, si no, para pasar a hacer lo que sigue. ¿Qué seguiría? Pues regresarme, bueno, me dicen y ahorita les digo que sigue. Si no, me voy a adelantar si es que están escribiendo. ¿Ya lo terminaron? Bien, supongo que ya, que nadie me dice nada. Entonces, ¿qué podemos sacar ahorita aquí de conclusión? Bueno, yo sé que el AN va a valer 0. Entonces, yo puedo indicar aquí que esta AN vale 0.
Por lo tanto, esta sumatoria, al todo este término valer 0, ¿cuánto va a valer toda esta sumatoria? ¿Cuánto va a dar toda esa sumatoria? Pues también 0, profe. Va a dar 0, ¿verdad? Porque aunque acá tengamos términos de n y la sumatoria sea respecto a n, pues al multiplicarlo por este término que sabemos que en cualquier caso da 0, pues entonces todo esto da 0. Voy a reescribirla solamente como un medio más lo que tiene que ver con Bn, y sobre de esa, ahora sí, tenemos que hacer la expansión de la serie de Fourier. Entonces, voy a cambiar de hoja y voy a otra vez escribir mi f de t, pero ya sin este término. Entonces, pues quedaría de la siguiente manera. Déjenme. Entonces, mi f de t ¿a qué va a ser igual? Pues a un medio más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre npi, que multiplica a 1 menos el coseno de npi, que prácticamente esto es lo que vale Bn, todavía multiplicado por el seno de 2 por pi por n por t, ¿verdad? Todo esto que está aquí adentro es donde tengo que hacer la sumatoria. Sin embargo, pues yo sé que esta es Bn, y como ya calculé Bn, pues simplemente digo que esto es igual a un medio más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de Bn, porque ya lo conozco, ya nada más lo voy a sustituir. No, tendría que hacer sobre todo este término. Cada vez que diga que n vale 1, pues aquí se haría muy grande pues el desarrollo. O sea, por eso es que yo lo quise hacer aparte, o a mí me gusta hacerlo aparte, porque hacerlo aquí sobre toda la serie, pues de repente se vuelve muy tedioso y quita mucho tiempo y espacio. Entonces sería Bn por el seno de 2 por pi por nt. Sin embargo, pues si lo hacen de esa manera que les digo, completamente aquí, es totalmente válido, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, ahora sí, sobre de esta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner, si n vale 1, ¿cómo quedaría mi serie? Obviamente nos piden hasta n igual a 5, pero pues tengo que ir haciéndolo de a poquito porque tengo que ir poniendo cada vez sumándole más términos. Entonces, si n vale 1, mi f de t va a ser igual a un medio más, ahora sustituyo la n igual a 1, que sería de 1 por el seno de 2 por pi por t, porque n vale 1. Como yo ya conozco B1, yo sé que vale 2 sobre pi, entonces simplemente lo sustituyo. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues a un medio más 2 sobre pi del seno de 2 por pi por t. Cuando solamente quiero un término de mi serie de Fourier, es esto. Si yo grafico esto, ni de chiste se va a parecer a mi función original. Sin embargo, debe tener ciertos rasgos que me indiquen que cuando le vaya sumando más términos, sí se va a parecer. ¿Cuándo vamos a ver si se parece? Bueno, esto cuando lo grafiquemos, ya no tiene caso, imagínense estar haciendo las gráficas de cada término para ver si sí se va apareciendo. Eso ya mejor lo hacemos, insisto, en el software, ¿verdad? Para eso está. Entonces, esta ecuación es la que tenemos que programar para saber cómo se
corta con un solo término, mi f de t, y verificar si en algo se va pareciendo a mi señal original, que es la señal cuadrada de 1 Hz con el 50% de ciclo de trabajo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si n vale 2? Pues a esto que obtuve con n igual a 1, le tengo que sumar lo que da de la sumatoria cuando n vale 2. Entonces, la f de t va a ser igual a 1 medio más 2 sobre pi del seno de 2 pi por t más bn, pero n vale 2, entonces sería b2 por el seno de 2 por pi por 2 por t, ¿verdad? Este 2 es de la n y este otro 2 pues es del omega de 2 pi. Entonces, cuando n vale 2, a lo que me salió con n igual a 1, le sumo lo de n igual a 2. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, simplemente vamos desarrollando la sumatoria, pero pues así para que no se vea tan abrumador que tengo que hacer todo el polinomio, toda la expresión que ni siquiera me va a caber, ¿verdad? En un renglón. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería 1 medio más 2 sobre pi del seno de 2 por pi por t más b2. ¿Cuánto vale b2? Pues resulta que vale 0, ¿verdad? Por el seno de 4 por pi por t. ¿Y cuánto vale 0 por el seno de 4 pi por t? Pues 0. Entonces, ¿esto qué es igual? A lo mismo que me dio con n igual a 1. Como los elementos pares de Bn valen 0, pues cuando n vale 2, cuando n vale 4, cuando n vale 6, no le van a sumar nada a su predecesor. Es decir, no le van a sumar nada cuando n vale 1, cuando n vale 3 o n vale 5, ¿no? Entonces sería 2 sobre pi por el seno de 2 por pi por t. Quedó idéntico, pero esto es por la característica del Bn. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, ahora vamos a ver cuando n vale 3. Entonces, cuando n vale 3, mi f de t es igual a lo que vale cuando n igual a 2, que sería 1 medio más 2 sobre pi del seno de 2 pi por t más b3 por el seno de 2 por pi por 3 por t. Sustituye en la sumatoria el n igual a 3. Entonces, esto es igual a 1 medio más 2 sobre pi por el seno de 2 por pi por t, que es lo de n igual a 2, más b3. ¿Cuánto nos dio b3? Nos dio 2 sobre 3 pi, que multiplica al seno de 6 por pi por t. Y esta es la serie de Fourier cuando n vale 3. ¿Sale? Si nosotros graficamos esta parte, seguramente ya se iría medio queriendo poner igual o quererse parecer a mi señal original, al menos en los tiempos y en las amplitudes, aunque no en la forma, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver después en el software. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Otra pregunta. ¿Tendría caso hacer el desarrollo cuando n vale 4? No.
No, ¿verdad? Porque sabemos que con n igual a 4 tendría que tener aquí el B, sumarle a esto el B4 y resulta que el B4 vale 0, entonces no le va a aportar nada. Entonces ya ni siquiera lo voy a realizar. Nos vamos a pasar al n igual a 5, la f de t va a ser igual a lo que me dé en n igual a 4, que es exactamente lo mismo que me da en n igual a 3, entonces sería 1/2 más 2 sobre pi del seno de 2 pi por t más 2 sobre 3 pi seno de 6 pi por t, y a esto le tengo que sumar más b5 por el seno de 2 por pi por 5 por t. A ver si se alcanza a notar ahí, ¿verdad? Ya lo hubiera puesto mejor acá abajo. ¿Esto a qué va a ser igual? A 1/2 más 2 sobre pi del seno de 2 por pi por t más 2 sobre 3 del seno de 6 por pi por t más b5. B5 nosotros dijimos que era 2 sobre 5 pi por el seno de 10 pi por t. Entonces, fijan, cada vez van siendo más términos y en teoría, entre más términos ponga, hasta que llegue al infinito, la función que me representa, bueno, la gráfica que me representa esta función que encuentre, pues se va a aparecer, ¿verdad? Entonces, de manera analítica, esto es lo que nos piden. Esta serie de Fourier que me representa los primeros 5 términos para poder representar mi señal original, que es una señal cuadrada, ¿sale? Insisto, ya de manera analítica, la verdad es que no conviene seguir haciéndolo. Si no, esto pues ya lo vamos a calcular mejor de manera computacional y pues vamos a ir graficando diferentes términos para que nos dé una señal parecida a la que les puse aquí, ¿verdad? Donde vamos obteniendo término a término para ir observando cómo se va comportando cada vez más y que se parezca a la señal de donde partí. Obviamente no es esta misma, pero a la que estamos trabajando. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, pues ya es hora. Para la siguiente sesión, que es el próximo martes, por favor, ya tengan, a la hora que se conecten, ya tengan abierto el MATLAB para poder programar estas ecuaciones y revisar precisamente esto, que entre más términos le ponga, pues más se va a parecer a mi señal original. Y de aquí, pues también podemos ver que precisamente omega está haciendo múltiplos, ¿verdad? Aquí vale 2, un múltiplo del omega igual a 2pi, pues es el 6pi, otro múltiplo es el 10pi, que sería como 5 omega, ¿verdad? O sea, omega, 3 omega, 5 omega, el siguiente término pues va a ser el de 12 omega, etcétera, ¿no? Ahí nos la vamos a ir llevando. Entonces, ahí es donde se ven los múltiplos de la frecuencia base, donde la frecuencia base fueron 2pi, ¿verdad? Entonces, si no hay otra cosa, me dicen si ya terminaron de anotar para dejar de compartir, o en caso de que hayan terminado de anotar, pues simplemente ya pueden retirarse de la reunión. Si hay alguien que está anotando, me dice para no dejar de compartir. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Buen fin de semana. Saludos. Cuídense. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, De profe. nada, nos vemos. Saludos. De nada, saludos. Hasta luego. De los que quedaron, ¿están todavía anotando? Para esperarme.